estamos alimentando al crimen organizado y no nos estamos dando cuenta. ¿En qué se han convertido las constituciones de la República de Ecuador? Más de 20, ¿verdad? En letra muerta. Un gobernante que por querer ser caudillo se cree el dueño absoluto de la verdad nos hace daño. Ya lo hemos vivido y lo estamos viviendo. ¿Qué es lo que se define en torno a la campaña electoral que estamos viviendo en este momento, en medio de tantas circunstancias que se vienen dando también en el ámbito de lo coyuntural, la situación de los migrantes, la situación de la relación con el presidente de Estados Unidos, temas de seguridad, temas económicos que conllevan también algunas situaciones inclusive de orden legal en el ámbito de acciones de protección de la vicepresidenta y otras cosas que pasan en el país inmersos directamente en esta campaña electoral de la que se dice existe una polarización en este momento en cuanto a la intención del voto. Habrían o están, digamos, dos sectores evidentes que estarían polarizando el voto, dejando de lado a otros candidatos que tenemos para la presidencia y vicepresidencia de la República. Es el tema que lo vamos a abordar con el doctor Carlos Rabascal. Él es candidato a la presidencia de la República, es importante analista también, periodista, que ha estado siempre con nosotros en este caso y muy conocedor también del ámbito de lo que pasa en el país en estos momentos y anteriormente igual. No se olviden que estamos en las plataformas de Global Opinion, en nuestro canal de YouTube. Usted se suscribe, nos ayuda mucho con la suscripción. Los likes y los comentarios igualmente son importantes. En las redes sociales de Global Opinion, en Facebook, en X, antes Twitter, en Instagram y también en TikTok, va a encontrar resúmenes informativos del ámbito nacional e internacional y la coyuntura de la noticia inmediata. Usted quiere estar bien informado, síganos en las redes sociales de Global Opinion. El programa llega gracias al apoyo de... Vamos todos por Ecuador. CNE, Elecciones Generales 2025. Más información en www.cne.gov.es. Thunder Mammoth. Más fuerte, más versátil, más eficiente. La hueca guarandeña. La mejor hueca del Ecuador. Gracias, Carlos, por estar presente en la programación. Bueno, ¿cómo se desarrolla esta campaña luego del debate presidencial que se dio hace algunos días? ¿Cómo se ha ido posicionando Carlos Rabascal? Te decía, ¿se ha polarizado o no esta elección presidencial? A ver, más allá de la polarización de la campaña, hay una polarización de la sociedad. Y eso es lo que es importante que nosotros resaltemos. Porque esta polarización de la sociedad que se ha trasladado a la polarización de la campaña, un debate con un formato bastante complicado, por ser generoso, en términos de que se pueda exponer y compartir, realmente yo lo que estoy sorprendido en esta campaña que hay un común denominador. Y el común denominador se llama violencia política y superficialidad. En el mismo debate, tú habrás podido observar como buen periodista y analista que eres, Osvaldo, de que hay propuestas dentro de una línea superficial, de líneas comunes, pero no hay propuesta, no hay un programa, no están enfocados a la... No profundizas los temas, los ejes temáticos. Es que no se profundizan los ejes temáticos. A ver, tenemos un Pedro Granja que dice que es experto en seguridad, pero no propone más allá de líneas comunes. A ver, ¿quién no sabe que el tema de seguridad tiene que ver con prevención, persuasión y sanciones? ¿Sí? ¿Quién no sabe eso? Pero son líneas comunes. Pero ¿cuáles son las propuestas realmente? Una Andrea González, que la respeto, pero que no hizo ninguna propuesta, más allá de tener un discurso contra una candidata, contra la candidata Luisa González. Pero no hay propuestas. Los otros candidatos en el primer bloque, ¿qué fueron? Fueron ataques, fueron broncas, etc. Y en el segundo bloque, realmente el único que presentó propuestas, el único que se enfocó en las soluciones a problemas, tanto urgentes como emergentes, tanto a propuestas profundas, disruptivas en términos de reactivación económica, fui yo.
Fui yo. Bueno, y se te reconoció, ¿no? En Y este se lo caso, me alegro que tú lo digas. De lo que tú fuiste en este debate, pero como lo señalas, se profundizó y más se dio, digamos, prioridad a este tema del ataque. Claro. Porque resulta que la candidata Andrea González se posiciona por eso, pues. Claro, pero se vamos posiciona en el tercer lugar en este caso, de acuerdo a las encuestas. Bueno, habría que esperar el 9 de agosto, ¿verdad? El 9 de agosto, digo, el 9 de febrero, ¿verdad? Pero vamos a lo siguiente, a ver. Pero ¿qué significa todo esto que está pasando? Significa que la billetera incide en el algoritmo y que está definiendo o determinando en una democracia que cada día se está deteriorando por esta adicción al poder entre Rafael Correa y Daniel Noboa. Porque pongamos los nombres, pues. O sea, no es Luisa González. Esas son las tendencias. Es Rafael Correa. Es Rafael Correa. No es Luisa Ya, González. no es Luisa González, es Rafael Correa y Daniel Noboa. Adicción al poder, desde extremos dogmáticos a lo mejor distintos, perfecto. Pero ¿a dónde nos están llevando? A unas agendas personales y particulares de estos dos caballeros, de estos dos señores, mientras hoy día tenemos que amanecer, o ayer tenemos que enterarnos con los resultados del Instituto Nacional de Estadísticas y Censo, ¿verdad? Anexo al gobierno, institución oficial, que nos dice ¿qué? Que nos dice que hay 5 millones de personas pobres que viven con menos de $91 mensuales per cápita y que hay 2 millones de personas pobres en pobreza extrema que viven con menos de $51 per cápita. Es decir, si sumas los 5 más los 2, son 7 millones de personas en la pobreza. Y datos realmente preocupantes. 58% de que tienen trabajo, pero dentro de la informalidad. Claro, pero... Entonces, y te quedas corto, son 7 de cada 10 ecuatorianos en la informalidad, Osvaldo. Pero voy a lo siguiente. Si hay 7 millones de personas pobres en el Ecuador, de una población de 18 millones, de una población económicamente activa de 8 millones. ¿Qué significa eso? Que la política pública y nuestra principal preocupación debería ser cómo incorporamos, cómo sacamos a la gente de la pobreza y cómo incorporamos a la gente que está en la informalidad a la formalidad. Claro. Porque en la medida que siga, que no crezca la economía, que crezca el desempleo, que crezca la pobreza, ¿qué estamos haciendo? Estamos alimentando al crimen organizado y no nos estamos dando cuenta. Y mientras sucede todo esto, con un nivel de economía paupérrimo, con una inseguridad que el ecuatoriano tiene miedo, las encuestadoras nos mienten y dicen que hay un nivel de optimismo tremendo. Entonces aquí hay algo que no cuadra. ¿Tú le ves que priman entonces las billeteras en este caso? Pero para también, incidir en el algoritmo en este caso, que va directamente ya a una población que casi está dependiente de esto, ¿no? Pero no solamente es que priman las billeteras. Primicias. ¿Qué dato da? Que hay inversión en el presidente candidato, Daniel Noboa, entre el 2022 a la fecha, de $1 millón. ¿Invirtiendo en qué? En redes sociales. ¿Quién puede competir con eso? ¿Quién puede competir con $1 millón en tan poco tiempo? Que la Revolución Ciudadana ha invertido casi $500.000. Digan si el sistema político no está diseñado para la gente con billetera grande. Eso es lo que queremos en el país. Pero además, adicionalmente, aquí hay otro efecto negativo. Es el territorio físico donde vive gente, donde vive la familia ecuatoriana, donde está aquel angustiado, aquel dueño de tienda que lo extorsionan, que lo vacunan, que cierran sus negocios, donde está el joven que se quiere ir del país. Está siendo sustituido por lo virtual y por lo digital. Yo entiendo que lo digital es un elemento, un aspecto de progreso, pero hagamos que esa revolución tecnológica incida en el desarrollo. Pero ¿para qué está sirviendo lo digital? Es para engañar al pueblo ecuatoriano. Es decir, todo el mundo está mintiendo. Una especie de es decir, a ver, el uno con pena de muerte, como que si eso va a solucionar. La otra candidata, Andrea, con el tema de que el correísmo, etcétera, pero no da una propuesta. Pedro Granja diciendo que es experto y con una superioridad supuestamente intelectual. A ver,
¿El Ecuador qué necesita? El Ecuador necesita ya un gobernante comprometido con la gente, con los problemas de la gente. Un gobernante que por querer ser caudillo se cree el dueño absoluto de la verdad nos hace daño. Ya lo hemos vivido y lo estamos viviendo. Un gobernante con falta de madurez política y falta de inteligencia emocional, ¿a qué nos lleva? ¿A qué nos lleva? Al fracaso. ¿Tú te sientes en desigualdad de condiciones en este caso, Pero obvio, Carlos? pues, si tenemos un presidente candidato, pues, ¿qué dice Roberto Aguilar, columnista del diario El Expreso, hace 4 semanas o un poquito más? Dice, el presidente de la República violenta las leyes todos los días y la Constitución todos los días. Entonces, eso están diciendo. Pero ¿dónde está la institucionalidad de este No país existe, para que controlen Que estos nadie la respeta. rompimientos en Pero este caso? a ver, ojo, vamos a lo siguiente. ¿Qué institucionalidad puede haber con el ejemplo de un Consejo de Participación Ciudadana? ¿Qué institucionalidad puede haber con un Consejo de la Judicatura que se presiona para manejar sentencias? ¿Acaso Purga y Metástasis no han evidenciado eso? ¿Qué institución puede haber cuando los gobernantes que llegan lo que quieren controlar es todo, cooptar todo? Y no solamente la función judicial, las autoridades de control. Y adicionalmente se chantajea a los alcaldes y a los prefectos, porque no te transfiero la plata porque no eres de mi línea. Y eso ya no es de ahora, eso viene desde hace tiempo. Así es. Entonces, por Dios, ya ahora es recobrar el sentido común. Pero Ya ahora es recuperar la Carlos, seriedad de la política. Carlos, te van a decir que esta usanza, esta costumbre de chantajear de esa forma a los gobiernos seccionales, por ejemplo, viene desde el gobierno de Rafael Correa. Pues. Viene el gobierno de Correa, viene el gobierno de Febres Cordero, viene de los gobiernos anteriores. No nos engañemos, por Dios. Cuidado, queremos tan solo focalizarnos a esto, en este clivaje correísmo-anticorreísmo. Esa es la principal equivocación. 45 años de democracia han pasado luego el regreso a la dictadura y seguimos teniendo los problemas que tú mencionas y que estamos conversando. Entonces, simplemente lo que queremos alimentar es el morbo. Yo no estoy de acuerdo con el estilo de Correa de querer dividir y fragmentar, de la utilización de los troles que dividieron y nos metieron en un espacio de odio y toda la cuestión. No, pero esta realidad del país viene desde hace mucho tiempo. Y no solo desde que regresamos a la democracia. Antes, o acaso en la época de dictadura, ¿no sufrimos también lo mismo? ¿Acaso no incentivó la dictadura las invasiones de tierras en Guayaquil? ¿O acaso antes de la dictadura estábamos bien? No, el Ecuador se ha ido destruyendo. Ahora, pero ¿cómo rompemos este círculo vicioso, lamentable, que no sales, pues? No sales de ello. Porque no se quieren tomar decisiones. Ahora estamos con el tema de llenos de odio, porque aquí entre ecuatorianos, unos contra otros, y llenos de odio, como te estamos Pero vamos señalando. entonces a las propuestas. ¿Quiénes sembraron? Vamos a la propuesta. Vamos a la propuesta. Vamos a las propuestas. A ver, tenemos un centralismo que nos ha matado. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Estamos de acuerdo, entonces. A ver, un centralismo, un sistema político y administrativo en el Ecuador llamado centralismo que nos ha matado. Construye hipercaudillismo, dueños de la verdad absoluta y una economía concentrada en 2 ciudades, cuando tenemos 222 ciudades en el Ecuador, que necesitamos que esas otras 220 ciudades se conviertan en actores económicos, se conviertan en generadores de riqueza y generadores de trabajo. ¿Cómo desactivamos ese hipercentralismo maldito que nos ha matado a todos? Con un plan de descentralización potente a través de las regiones autonómicas descentralizadas. Regiones que agrupen provincia pequeña, mediana y grande, con gobernadores de elección popular. Primer efecto, desconcentro ese centralismo y traslado poder político a la región. Ese gobernador de elección popular, ¿a quién le va a tener que responder? Le va a tener que responder a los a la habitantes, población claro. del territorio más próximo. Pero- Entonces ahí activo que participación ciudadana, incorpora a la ciudadanía, incorpora a la academia de esa región con el poder político de esa región. Ya, pero Carlos, entonces tú me estás hablando, la propuesta conlleva una reforma constitucional. Pero es que de esta no salimos sin reforma constitucional. Ya, No pero solamente para este tema. ¿Reforma o una nueva constitución? A ver, a ver. Yo creo que si aquí en el Ecuador los políticos pudieran reescribir la Biblia, tuviéramos 20 Biblias ya, pues, o sea, no se trata de eso. ¿En qué se han convertido las constituciones de la República del Ecuador? Más de 20, ¿verdad? En letra muerta. Lo que tenemos que establecer es un marco constitucional
jurídico que se derive de política pública y de visión de desarrollo que se respete para poder implementar política de Estado. Entonces, y no constituyente, me adelanto, ya. de plenos poderes. Sí una constituyente con agenda temática cerrada Ya, para hacer las reformas que una necesitamos. constituyente con notables. No, ¿Cómo no, has no. pensado? No, una constituyente con ciudadanía. Con ciudadanía, con representación pero política. de elección popular, entonces, una Obviamente, constituyente. que la constituyente tiene que ser de elección popular. Porque muchos están planteando de pronto notables, patricios, que vengan y redacten un documento que puedan Hemos represar. tenido tantos Patricios, Rebecas y Lauras y Luises que nos han dificultado la vida a los ecuatorianos. Y nos han llevado a lo que Y nos han llevado a lo que estamos. estamos. No, Oye, o sea, pero tenemos que entender las necesidades. La del reforma país. sería salirnos de esta constitución, la de Montecristi, No, a la que se le dice ajustar. es la causa de todos los males No, que tenemos no. en este A momento. ver, ¿pero qué causa de todos los males? La salud está- Consejo de Participación Ay, Ciudadana, no, pero eso es otra Consejo cosa. de la Judicatura. Eso hay que eliminar. Yo ya he dicho que el Consejo de Participación Ciudadana y el Consejo de la Judicatura hay que eliminar. Pero vamos a lo siguiente, ya que mucha gente cree que la solución está en el cambio de la Constitución. ¿Hay que reformar y ajustar la Constitución? Sí, claro, pero no necesariamente cambiarla. A ver, les voy a poner un ejemplo. ¿Qué tiene que ver la Constitución y qué tiene que ver una Asamblea Legislativa con que un gobierno central decida rescatar la salud pública? Eso depende de la gestión, del liderazgo de un gobierno. Si un gobierno le quita la plata a la salud, evidentemente la salud pública se va a deteriorar. Si no hay liderazgo y no la voluntad política, puedes tener la mejor constitución del mundo, pero seguiremos teniendo los mismos Ya, problemas. pero, puedes tener la mejor constitución, pero no tienes los recursos para hacer lo que tú dices, rescatar la salud, la educación. Mira lo lacerante que uno se llega a conocer. Están vacunando a los profesores, están vacunando a los estudiantes que no venden droga. Pero ¿cómo no al van a interior de los colegios. vacunar pues, si no se le da la plata a la seguridad? Pues? ¿Cómo no van a vacunar si se crea y se desprotege a la población? Pues esto ya no pasa por constitución ni por marco jurídico, que estoy de acuerdo que hay que hacer ciertas reformas, eso sí, pero esto falta por liderazgo y de compromiso. Aquí en el Ecuador los políticos que llegan al poder, ya sea ejecutivo, ya sea municipio, ya sea prefecturas o ya sea en otros sectores o en esta instancia de Estado, tienen una cultura, la cultura del ocultismo, son especializados en ocultismo, meten todos los problemas debajo de la alfombra. No, ya los problemas hay que reconocerlos, no reconocer un problema es agravarlo. Pero permíteme terminar con el tema Sí, por favor. de las regiones autonómicas descentralizadas. ¿Qué logramos con esto? A ver, recuperar la economía de la región, pues. Sector agropecuario en general, sector de la agroindustria, sector del turismo con agroturismo y ecoturismo, tecnología, servicios, ¿verdad? Entonces ahí comienzo a trabajar en la activación un gobierno económica. un gobierno más Correcto, pequeño. pues. Entonces Pero- la suma de las pero- regiones que logran el desarrollo nacional. Claro, pero pues. acuérdate que tenemos las mancomunidades. Pues, Pero las y mancomunidades no son han- y no- débiles. y no han funcionado, Ya, pero pues, pero Carlos. casualmente que porque están no- en la Constitución. Sí, pero por eso hay que reformar y fortalecer. ¿Una mancomunidad qué es? Una mancomunidad es una voluntad que se rompe en cualquier momento. No, tenemos que darle la fortaleza institucional. O sea, una nueva- la partida de una nueva nacimiento estructura fuerte. política Pero del Estado, del pero Ecuador. Claro, a ver, si yo logro que la región A se active económicamente, la B también se va a activar, la C también, la D y la E también. Pero Entonces, les vas a entregar recursos igual. pero no, pues que una región administra sus propios recursos. Yo ya no quiero más alcaldes mendigando en el Ministerio de Economía y Finanzas de turno. O Pues. sea, van a crear sus propios tributos. A ver, ya hay sus un sus sistema propios tributario, ingresos. pero a ver, generan riqueza y ¿qué están haciendo? La maneja la caja central y que no se los devuelve. Yo prefiero que lo manejen ellos. Sí, y que me creen más riqueza. Y que los municipios también se inseren el tema de los catastros, pues, y también comiencen a alimentar pero ¿les sus darías ingresos. autonomía a estas regiones? Autonomía, porque si no son- Autonomía financiera y política. pero claro, pues tienen que tener, pues, si no, ¿para qué las voy a formar? Oye, es interesante tu propuesta. Pero ¿no? es que, a ver, si Porque- desde que somos república, ¿verdad? Parece que nos gusta vivir. Logramos la independencia de España, pero no hemos logrado la verdadera libertad, pues. Porque cambiamos a los reyes de España, cambiamos con reyesitos supuestamente democráticos que nos están jorobando la vida. ¿Y qué harían en tema de seguridad? ¿Lo mantienes una estructura A ver, tú tienes por una arriba? combinación, seguridad nacional y seguridad territorial. Ya. A ver, primero, ¿tú crees que solamente vamos a combatir
con botas, armas en la calle? ¿O tenemos que ir a la estructura del crimen organizado? Porque el problema es que ya la delincuencia común está desapareciendo. La delincuencia común se está sumando al crimen organizado. Así es. Le hace narcotráfico a través del microtráfico y la constitución de bandas, ¿sí? Pero tenemos que combatir con cerebros estratégicos, pues. Ellos no son los que manejan el negocio del narcotráfico, pues. El negocio del narcotráfico está acá. ¿O acaso no se lava el dinero a través del sistema financiero nacional y de ciertas actividades económicas sectoriales? Oye, miles de millones se Pero habla, ¿no? miles de millones. Miles de millones Entonces, se ¿qué están tenemos lavando. que hacer? Tenemos que hacer es un sistema de inteligencia que hoy está cooptado y que tenemos que despolitizarlo, porque el sistema de inteligencia está sirviendo para que te escuchen a ti, te persigan a ti, a los políticos, ¿Quién ha etcétera. cooptado el sistema de inteligencia? Todos los gobiernos. Todos los gobiernos. Todos, sin ¿Y excepción. qué va a hacer que tú no lo vayas a ¿Ah? cooptar en el caso de que llegues a ser presidente? A ver, porque yo me estoy enfocando en los problemas, porque yo tengo una trayectoria, porque la gente ha escuchado mi coherencia de pensamiento, la gente ha sido testigo de mi compromiso en términos de pensamiento, verbalización de mi pensamiento y propuestas. Yo no soy uno que ha amanecido el día de hoy y digo, me voy a dedicar a la política. Yo vengo estudiando al Ecuador desde hace muchos años. Y a mí lo que me interesa, porque para mí hubiera sido muy sencillo. A ver, yo tengo 64 años, este año cumplo 65. Para mí hubiera sido muy sencillo ya retirarme de todo y vivir en paz y tranquilidad con mi familia. Pero quiero intentarlo, porque no puedo. Incluso por cuestiones de cómo nací, puedo quedarme paralizado, amarrado con una camisa de fuerza, no tratando de resolver los problemas de mi país. Al nacer con una pierna, yo me hice luchador, mi madre me hizo luchador y no voy a descansar hasta que el Ecuador retome el rumbo. Tú tienes ahora una pierna de titanio, ¿no? Bueno, la otra vez me dijeron de palo, ¿no? Pero es más moderna, es de titanio. No te digo por la No, aleación, yo sé. la fortaleza. en este Resiliencia, caso, optimismo, pasión. Por eso exactamente. que hablo con esta pasión. Yo me caí muchas veces. Mi madre me dijo, te vas a caer, pero está en ti levantarte Hay que levantarse, más claro, hay fuerte que y yo te levantar. voy a ayudar. Y me ayudó. Y me dijo, la libertad es como la vida, tan solo la merecen aquellos que saben conquistarla todos los días. Ahora, yo todos los días conquisto mi libertad. Esto es como el amor. Si tú al amor no le pones leña para que se prenda, el amor se extingue. La libertad también se extingue mientras seamos indiferentes a lo que pase. Ahora, en ese sentido, es un todo, ¿no? Este asunto. Estábamos hablando de seguridad, tú hablas también de reformas. Sistema de inteligencia. El sistema de inteligencia. Ya, pero también tenemos- Ahí le ves el key del No, asunto. no solo eso, pero tampoco me voy a si tengo sistema de inteligencia y no tengo quien me operativice, no hago nada. Pero vamos, sistemas de inteligencia, controles cruzados con sistemas de contrainteligencia para que vaya depurando Ya. en todas las instancias, ¿verdad? Recursos, tecnología, capacidad de hacer seguimiento al dinero de las economías ilícitas, la creación de una unidad de inteligencia financiera. Ya, pero ¿y la UAFE qué papel va a jugar? La UAFE juega, se incorpora a esta unidad de inteligencia financiera, donde estén integrados la mesa de inteligencia financiera, UAFE, pero ¿de qué me sirve la UAFE si no hay recursos? ¿De qué me sirve la UAFE si tiene tecnología debilitada? UAFE, SRI, Fiscalía, Función Judicial, Policía, Fuerzas Armadas, Superintendencia de Bancos, Superintendencia de Compañías, Superintendencia de la Economía Popular y Solidaria, otras más, Ministerio de Economía, Ministerio de la Producción, ¿verdad? Esa mesa tiene que comenzar a trabajar en la unidad de inteligencia financiera. ¿Para qué? Para identificar cuáles son las economías sectoriales ilícitas que está permitiendo la bancarización de esos dineros provenientes del narcotráfico y del microtráfico. ¿Es posible hacer eso? Pero claro que es Carlos? posible. Los otros países del mundo lo hacen. El problema acá es que nos estamos acostumbrando a mirar a otro lado. Hay que hacerlo, pero eso no nos queda ahí. Oye, dicen que tenemos dentro de la economía del país, como tú señalabas, se lava tanto dinero, que ese dinero entra por el sistema financiero y es el que sostiene la dolarización. no pues. solo por el sistema financiero. No, Cuidado con una decir parte, que ese una parte. dinero irregular me sostiene la No, dolarización. una parte, es así. no vas a decir que no, es así. una parte sí está pero, por a ver, allí. pero no solamente eso, pues. ¿Tú has visto el nivel de transaccionalidad que tiene el Ecuador en términos de dinero en efectivo? Tenemos 7 millones de pobres. Hay otros sectores, ¿no? Claro, Sectores pero vamos a la inmobiliarios, lógica, etcétera, vamos a la lógica. Si tiene 7 millones de pobres, ¿cómo es esto que la transacción en efectivo es muy alta? Claro. O sea, ¿y qué estamos haciendo? Nada. Cuidado, naturalizamos que a pretexto de que ese dinero ilícito me sostiene la economía, entonces bienvenido sea.
¿Y qué pasa con la calidad de vida? ¿Qué pasa con la moral? ¿Qué pasa con la ética? ¿Qué pasa con la cultura? ¿La verdad? ¿O vamos a naturalizar el deterioro de una sociedad? Entonces, viva la fiesta. Bueno, Todos queremos ser ricos oye, de la noche a la Qué mañana. importante que es escucharte profundizar estos temas, ¿no? El tema de seguridad, pero te decía, esto es un todo, pues inversión social, Pero lo lógico, que tienes que hacer y voy a eso. en educación, lo que tienes que hacer en el tema de reactivación económica. Pero si me permites, voy a eso. Pero primero complemento. Fuerzas Armadas a las fronteras, a la seguridad externa. Policía a la seguridad interna, policía civil especializada en la lucha contra la corrupción y crimen organizado y policía uniformada territorial para la operativización. Pero vamos a lo siguiente, yo puedo hacer eso, pero tengo que reformar la justicia, tengo que articular con los municipios. Es decir, si viene la policía y me desocupa el espacio público donde están las bandas, ¿lo voy a dejar vacío? ¿Lo voy a dejar desocupado? ¿O debo entender que el vacío es como la ley de la física? Si tú como Estado no la llenas, otro te lo da llenando. Así es. Articulamos con los municipios, construimos y generamos en esos mismos espacios la recuperación del sector público, centros de desarrollo ciudadano integral, cultura, arte, idiomas, deporte, formación y capacitación para desarrollo de capacidades y habilidades para preparar a emprender. Entonces acompañamos a nuestros niños y adolescentes a que trabajen, constituimos, organizamos y promovemos la constitución de cooperativas de producción de bienes y servicios dentro de esos centros para activar las economías pero locales. Esto lo harías dentro de los sectores pauperizados que tiene el país, en donde existe este caldo de Comenzaríamos cultivo, haciendo en los lugares donde les cooptan a nuestros niños, a nuestros jóvenes. Correcto. Comenzaríamos haciéndolo en los lugares más sensibles que podemos decir son líneas rojas, ¿verdad? Porque esa información la hay, pues, pero tenemos que ir. Pero, o sea, ¿qué creemos? Que capturando o que se mueran, vamos a solucionar el problema. Mira, hay algo que se llama efecto cucaracha. ¿Ya? Ese efecto de cucaracha, ¿qué significa? Tú puedes capturar a 2, puedes capturar a 3, puedes capturar a 5 y a 10. Y se multiplican. Pero se multiplican. Pues si estamos hablando de 7 millones de pobres. Es una plaga, entonces. Claro. Sí. Ándate a Esmeraldas, ándate a San Lorenzo y mira lo que pasa allá, pues. Hay ausencia del Estado. Ahí no hay oportunidades para la gente. Entonces, así como se está expulsando a que la gente salga del país, migre hacia afuera, emigre hacia otros países, ¿verdad? Estamos obligando a la gente, la estamos empujando a la gente, por Dios, y eso es lo que no entendemos, a que se incorpore al microtráfico. Porque si una persona no tiene un pan para comer y viene alguien que le pone $1,000, ni siquiera mensuales, sino semanales, ¿qué decisión va a tomar? Ahí se decantan. Así es. Se decantan por Entonces, eso. no puedes abandonar a la gente, ilícito. no puedes abandonar los territorios. Por eso, si durante 45 años, para ser generoso, luego de haber regresado a la democracia, luego de la dictadura, ¿verdad? Seguimos haciendo lo mismo. Y lo único que hemos logrado es empeorar el problema. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Cosas distintas, pues. Efectivamente. Carlos, el tiempo está corriendo. Ya se nos fue el tiempo. Sí, pero me decías, cuéntame un poquito, inversión social. La inversión social en estos centros... Oye, en estos centros no, pero que te digo. dime salud, por ejemplo. No, la gente va a los hospitales, no tiene turnos, no tiene... La inversión del Estado que no la puede delegar es educación y salud. Y seguridad. Y bueno, evidentemente seguridad, que ya lo hemos mencionado, pues, por eso te dije, temas nacional articulado también con territorio, ¿verdad? Pero vamos al tema de salud. Creemos que solamente es de construir, construir, construir. Aquí ya no solamente es construir. Aquí es cuestión de modelo de salud pública, salud preventiva, comunitaria, familiar. ¿Qué logro con eso? Construir hábitos de vida sana. Disminuyen las morbilidades, libero recursos. No se lo quito a la salud, lo invierto en investigación genética, lo complemento con salud de primer nivel, segundo nivel, como lo quieran llamar, ambulatorio, y con hospitales de especialización distribuidos en qué? Como que este tema ya hemos escuchado, este asunto de la prevención, ¿no? Hay que prevenir para evitar de que la gente se enferme y pero no solamente que vayan la salud, a los hospitales. También en el tema de seguridad. Pero aquí hace falta políticas, pues, Carlos. Políticas, porque Eso hay que cambia poner. un gobierno y todo lo que tú dices... Porque no hay política de Estado. Entonces nosotros como gobierno
vamos a proteger, primero, políticas de Estado. Y esa política de Estado la vamos a proteger, blindar para que no se pueda cambiar. Que no importa el gobierno que venga, pero tiene que continuar con esa política de Estado. Eso sería importante. Mira tú en el sector energético, no hubo política de Estado. No invirtieron durante 7 años, no se creció en generación, no se resolvió el problema de infraestructura de transmisión, 14 horas de suspensión, 240.000 personas. Es que lamentablemente despedidas. se priorizó en este caso. ¿Y dónde hay sanciones? No hay sanciones. Por eso, políticas de Estado. Yo no soy un político clásico, yo soy un sujeto ciudadano que me preocupa el pueblo y por eso estoy emprendiendo este caminar político. ¿Pagarías la deuda del Estado con el IES? Pero 24 obvio que mil hay que pagar. millones, 24 mil millones. Y a lo mejor un poco más, porque esa deuda todavía no está en firme. Y de los cuales, en el fondo, los cuales de esos 24.000 que se está mencionando, si no me equivoco, entre 11 y 8 mil en intereses. No, te iba a hablar. Responden al tema de fondos de salud. Ah, sí, salud. Correcto. Sí. Entonces tenemos que, por supuesto, pagar esa deuda, hacer un plan. Bueno, ya hay una ley que establece que hay que pagar en 10 años. Se pagará en 10 años. Hasta el mes de marzo tenían que ponerse de acuerdo. Sí, ¿Cómo pero van a pagar? ese es el problema, que los plazos plazos se irrespetan y no pasa nada. Entonces, ¿cómo reactivamos en el corto plazo la economía? Activando la cadena de pagos, que es lo que tú dices. Sí. Pagarle a los municipios, a las prefecturas, a los proveedores y al IES. ¿No se puede pagar todo el golpe? Ok, un plazo. Un plan de pagos. Pero establezcamos un fondo para ir pagando. Eso por un lado. Por otro lado, invirtiendo, hacer que el Banco del Estado cumpla con su rol. Líneas de crédito de $1.500 billones a municipios y prefecturas, ¿para qué? Para vías, para agua potable, para alcantarillado, para electrificación, para riego, para vías secundarias, vías terciarias, vías intercantonales, etc. Ahí activo, meto plata en la economía, activo consumo, activo producción, activo trabajo. Y te reactivas. ¿Tú le ves que el Estado debe invertir entonces? Pero el obvio, Estado. tenemos que recuperar. ¿Y el sector privado? O sea, a ver, ¿también le vas a ¿en dar qué tiene chance? que invertir pero obvio. ¿En qué tiene que invertir el Estado? En salud, educación y en seguridad. Pues. ¿Ya? Y ahora, tú me hablas de inversión privada. Por supuesto, mira, el Banco del Estado le presta plata a los municipios y a la prefectura. ¿Con quién contrata el municipio y la prefectura? No contrata con marcianos, pues contrata con el sector productivo local o nacional. Claro. Pues entonces ahí activo. Y lo otro es inversión nacional, ¿verdad? Tengo herramientas, articulación pública-privada, concesiones, ¿para qué? Para vías nacionales, para fuentes de energía renovables y limpias, pero por supuesto, pero tenemos que brindar seguridad jurídica y seguridad financiera. Carlos, es interesante tu propuesta. Ojalá que se la tomen en cuenta. Muchas gracias. Es muy interesante la propuesta de tener un cambio fundamentalmente en lo que significa el manejo del Estado acá en nuestro medio. Si me permite, ¿ustedes han escuchado esto a otros candidatos? Nosotros nos hemos preparado, hemos estudiado al Ecuador, tenemos equipo, proponemos cosas distintas. ¿Por qué? Porque estamos cansados de que nos mientan. Los políticos están mintiendo y están ocultando la verdad al país, la verdad a ustedes. Recuperemos la sensatez. No nos dejemos llevar por la billetera y por el algoritmo. Sería horrible, horroroso, apocalíptico que el algoritmo y la billetera determinen la democracia en el Ecuador. Carlos, muchísimas gracias, A ti. muy amable. El candidato a la presidencia de la República, Carlos Rabascal, aquí en la programación de Frente al Personaje. No olviden que este programa se emite de lunes a viernes a partir de las 19 horas. Comparta el programa, comparta los contenidos, que es importante para seguir creciendo en esta mancomunidad, como le estamos señalando en este momento. El programa también llegó gracias al apoyo de... Vamos todos por Ecuador. CNE, Elecciones Generales 2025. Más información en www.cne.gov.es. Thunder Mammoth. Más fuerte, más versátil, más eficiente. La hueca guarandeña. La mejor hueca del Ecuador. No olviden de la programación de Frente al Personaje, sale en nuestro canal de YouTube de Global Opinion de lunes a viernes a partir de las 19 horas. Comparta la programación, estaremos en las próximas horas con nuevos invitados y nuevos temas. Por ahora, gracias por la sintonía, soy Osvaldo Morocho Empudia y nos veremos muy pronto. Cuando nos unimos por algo más grande, podemos llegar más lejos.
Por eso, este domingo 9 de febrero, ven a votar. Pero recuerda que debes hacerlo en plancha, es decir, marcar solo el casillero de la lista de tu preferencia. Si escoges más de uno o entre listas, anularás tu voto. Vamos todos por Ecuador. CNE, Elecciones Generales 2025. Más información en www.cne.gov.es. Él es Baltasar Ushka, el último hielero. Esta es la Thunder Mammoth M2, el primer motocarro de carga. ¿En qué se parecen estos dos personajes del Andes ecuatoriano? Que nacieron para ser los fuertes del trabajo pesado. Una potente herramienta de trabajo con amplio espacio de carga. Thunder Mammoth M2. Fabricados para durar, diseñados para ahorrar. Los criterios de nuestros invitados no representan la opinión de este medio de comunicación.